We're here in the barrio of Tepito, Mexico City. This is where the first public altar to Santa Muerte was formed by the hands of Doña Queta, an altar guardian and a keeper of the faith of the highest degree. I've been coming here since 2006. It's a place where I've focalized a lot of my devotion. It is a place that I highly advise anybody interested in this to visit. And we're about to have a very in-depth conversation with Doña Queta about the faith. It's rare that she gets interviewed by a devotee, so I hope you enjoy this conversation. Estamos en Tepito, un lugar donde yo, por la primera vez que vine aquí a Tepito fue en 2006. Vine con curiosidad, vine con nerviosismo. Mi mamá me presentó la figura esquelética de una santa cuando yo estaba chico, pero yo no entendía qué era. Era algo que escondíamos y que ocultábamos. Nada más cuando era Semana Santa salía para caminar enfrente de la procesión con Cristo, pero hasta ahí no la veíamos. Eh, y de repente la veo aquí, viendo a la calle. Doña Queta, es un honor para mí estar aquí con usted y estar aquí en este lugar tan bonito con usted. He estado visitando este altar ya varios años. Siempre me ha recibido como si estuviera en mi casa. Muchas gracias por esto. Eh, yo sé que hay gente que se pone nervioso cuando hablan de dónde estamos y eso, pero aquí nunca me he sentido de ninguna manera en riesgo. Aquí es un lugar, es un santuario realmente que tiene aquí. Eh, Antes de empezar nuestra conversación, quisiera hacerle unos presentes, unos regalos. Muchas gracias. Creo que a mí me educaron en una casa que hay que venir con regalos antes de empezar, ¿no? Eh, Mi compañero Eddie Dennis y, y nosotros hemos estado elaborando esas estatuillas, ya tenemos rato elaborándolas, pequeñas para poder accesar a ciertos lugares donde no dejan tener ese tipo de cosas como el sistema penitenciario en Estados Unidos. Y una de ellas es obsequio para usted, Muchas gracias. una representación. Pero está hermosa. Qué bonita. Gracias. Muchas gracias. eh, un, un rosario preparado de nuestra parte. Creo que de todas las personas que he escuchado hablar sobre esta fe, creo que usted es la única que lo ha puesto en el contexto de que tenemos que estar bien con todas las energías y todos los espíritus. Mucha gente me ve mi rosario con la Santa Muerte y con el crucifijo y se queda, ¿cómo es posible que esto sea algo? Pero yo no le veo un inconveniente a esto, entonces es algo que de usted nace y se lo entrego. Sí. La estrella. El, Mm. Es que la muerte y Dios son compadres, hombre. Nada más que la gente no lo entiende. lo quiere separar. Pero no va a poder. Dios sabe. Eh, Dios es primero. Y después lo que llegue a mi vida lo voy agarrando poco a poco. Gracias. el elemento del Muchas fuego es algo que he aprendido mucho de gracias. usted. Siempre que vengo le regalo una vela a mi santa y si el fuego siempre lo traigo conmigo. Ay, qué hermoso. Y esto es algo que le vamos a dar ahorita le vamos a dar a la santita un cigarrito, ¿no? Se lo fumamos, claro que sí. Muchas gracias a todos los que se encuentran presentes. Muchas gracias. Que Dios les dé más. Para los que no puedan ver aquí detrás de las cámaras, venimos devotos de Baja California, venimos devotos de Estados Unidos, venimos personas que tienen la presencia de la muerte en su vida, no solo de ella, sino de Dios. Somos personas que tenemos una devoción que casi nos encontró. Y muchas veces escucho eso de que la devoción te encuentra o ella te encuentra. ¿Cómo le encontró usted esta devoción? Por una tía
que le rezaba a ella, pero no había nada de esto. Era una estampita así, ella estaba vestida de rosa con azul y mi tía le rezaba y a mí me gustaba. Pero con el tiempo se te presenta. Volteas y la ves y dices, no, pues qué bonito. Cuando veía a su tía rezar y para personas que no conocen esto, Es un papelito con la imagen, nada más. antes del 2000, que usted decidiera abrir su corazón al mundo con este espacio, no existía una manera pública que las personas vieran a la muerte. Era una devoción oculta. Eh, lo hacían en cuartos cerrados, en su casa, en su domicilio. ¿Para usted esto fue una devoción oculta por mucho tiempo? No, yo siempre tuve mis santas muertes, les rezaba y me preguntaban, pues es la Santa Muerte. Y si querían hablar, le decía, "Shh, respete, Respete. shh, respete. ¿Qué te dicen? Ah, es que tú te vas a ir al infierno, que en el mundo vas a andar dando vueltas. Le decía yo, ¿quieres la mitad de mis pecados? No, entonces mira, cállate, déjame en paz. De veras. Su devoción que tenía entonces aquí en el barrio, la gente la visitaba y decía, uy, No, ¿qué es la ese? verdad es la verdad. A mí no me gusta hablar con mentiras. Mira, aquí está la muerte porque es un ser de luz muy grande. Ujú. Pero cuando es un día primero, un aniversario de la vieja hermosa, el 90% se puede más, no son de aquí. Todos vienen de todas partes, Toluca, Texcoco, Veracruz, de todas partes, de todas partes. Pero de aquí no, de aquí somos católicos, somos chalneros, somos guadalupanos, somos de Santo Niño de Atocha, somos de la Virgen de San Juan, somos, porque yo sigo siendo católica. Cuando decimos somos, yo crecí católico, Y yo con mi sí, fe yo también. católica, yo voy a la iglesia y me confieso, tengo todo eso. Mi mamá me enseñó que esta espiritualidad, esta fe es algo que está a un lado de. Ella me comentaba que Dios es el que da los milagros. Y yo he escuchado eso también de Y mi parte de usted. flaca te hace unos paros hermosos. La dif- para las personas que no conocen yo sé que es un paro, y vaya que se me ha hecho unos parotes, a Ujú. mi santa. Eh, la diferencia entre un milagro de Dios y Tú un vas, paro. tú vas y le pides a Diosito lo que tú pidas. Ella te lo concede, ese es un milagro de Dios. Y siempre se va a respetar milagro, siempre. Cuando vienes a ver a la vieja hermosa y le dices, mira que esto y que el otro, y te lo concede, dices, qué paro tan bueno me hizo la flaca, qué paro, porque no puedes juntar lo que ha sido Dios por los siglos de los siglos y la flaquita. Yo para mí la flaca yo tengo de quererla mucho. Soy devota de la muerte hace 58 años, de edad tengo 80 años. Entonces ella es una larga vida, ¿me entiendes? Entonces yo siempre he respetado paros y milagros. Claro. Y voy mucho a la iglesia. Fíjate que se acaba de morir mi madre. Tiene poquito. Mis más sentidos pésames. Pero yo le pedí mucho a Dios que se muriera. Tanto le pedí. Y le dije a la Virgen de San Juan, madrecita, ya llévatela, por favor. Porque mi mamá ya tenía 98 años. Ya estaba muy viejita, la viejita linda, pero sufría mucho. Su Claro. enfermedad es horrible y que se muere. Dije, bendita seas. El, Gracias. el concepto de rezar por una santa muerte es algo que sí es viejo en México. En el catolicismo tenemos ese aspecto de rezamos por tener una muerte santa. El rezar para invitar a la muerte que nos lleve es algo que a mucha gente le daría miedo o lo ve. La muerte es algo que mucha gente lo tiene apartado en su vida y nunca tiene relación con ella hasta que nos la topamos en un velorio o que nos llega de sorpresa. Em, es que nos hacemos tarugos, porque no quiero decir muchas groserías. Nos hacemos tarugos, de veras, te lo juro. Mira, hay tanta gente que dices, ay, chinga. Pero no tienen su corazón abierto para decir, creo en Dios, creo en la muerte, creo en el diablo, creo en santería, creo en palo mayombe. No, siempre se están escondiendo. Y es gente que ni vive
ni te quiere dejar vivir. Mira, yo te lo juro, yo creo en todo. En todo. Me fui a San Juan de los Lagos, me fui a León, me fui a Morelia, me fui a Santana Chipitingo. Yo nomás fui a darle gracias a todas esas deidades porque se murió mi mamá. Nada más. Porque si pides, pagas. Agradecele a Dios todo lo lindo que Dios es contigo. Primero Él, primero Él. Y ya después lo que te va llegando a tu vida, pues agárralo. Claro. La, algo que llama mucho la atención, y como usted dice, para mí no hay ningún conflicto en eso, yo entiendo por qué lo hace, pero algo que llama mucho la atención, especialmente entre los críticos y detractores, que hay muchos, y que somos blancos de ataques y eso, y muchas veces la ignorancia es lo que es. Usted invoca a Dios primero para pedir permiso. Hasta le pido permiso a Dios para poderle rezar a la flaca hermosa. Esa jerarquía, eh, hay gente que ha descubierto a la santa directamente y a lo mejor vienen de una vida sin Dios. Algunos de ellos que me ha tocado hablar con ellos que son ateos. Ujú. ¿Cómo, qué le dirías a ellos de Mira, cómo para empezaría? empezar, en todas las religiones, la que tú me pongas hay un Dios, una muerte y un diablo. Cuando tú te metes a esas religiones, ves que eso sí existe. Después, ¿qué les diría yo? Pues que no sean mentirosos. Todos en esta vida nacemos católicos por nuestros padres, que vamos creciendo y ya vas agarrando lo que a ti te convenga o lo que a ti te gusta. Claro. Eh, ¿Qué les diría? Que yo soy católica, que creo en Dios, que amo a Dios, que amo a la Virgen de Guadalupe, pero es algo que mis padres a mí me inculcaron desde que es nací. su base. Soy bautizada, confirmada, todo ese relajo. Entonces, pues yo sigo yendo a la iglesia. Yo Claro, no me puedo brincar algo tan hermoso, algo tan lindo. Y la gente no valora que si estamos aquí es por Dios. claro. Olvídate de la muerte, del diablo, de todo. El, Lo más grande es Dios. el concepto que mucha gente tiene cuando escucha eso, de que yo soy católico porque mis padres fueron católicos, es algo cultural que tenemos aquí en México. Algo que traemos aquí. Y aparte, por ahí hay un dicho, las plegarias de mi abuela aún me cuidan, aunque yo no sea católico. Y qué Es muchas veces bonito. escuché, Ujú. ¿no? Eh, la adoración a la muerte, mucha gente la toma como algo central en su vida. Usted es parte de toda una constelación de espiritualidad que tiene en En su su vida. momento yo creo en todo. En su momento. En la vida de las personas que la van descubriendo, que la van encontrando en su vida, se les manifiesta. Muchas personas hablan, y digo, y me ha tocado, gracias a Dios y gracias a la Santa, Todo. me ha tocado hablar con personas que la han encontrado en muchas partes. Personas que estuvieron sumidas en algún tipo de tragedia, personas que atravesaron algo traumático, migrantes que le han pedido a ella que les ayude a cruzar y les ayuda a cruzar. Está santo. Está santo. Y los hace invisibles, dicen, ¿no? Estas personas centran su devoción en que la encontraron, o que ella las encontró a ellos. Ujú. ¿Cómo funciona o en su experiencia? ¿Ella te encuentra o nosotros la buscamos y la podemos encontrar? Yo te voy a decir una cosa. Todos tenemos distinto modo de pensar. Yo puedo decir, ella llegó a mi vida por medio de mi tía, porque por mi tía la conocí, ¿no? Y tú puedes decir que a ti se te presentó en los momentos más difíciles que querías cruzar. Claro, Y dices, ella llegó a mi vida. O sea, cada quien nos acomodamos como lo sentimos. No hay nada verdad ni nada mentira. Cada quien tiene que tener lo que cree que es verdad con que se sienta auténtico para ti, eso debe de ser. con eso. Eh, Muchos estamos traumados o tenemos esa programación Ujú. católica, algunos de otro tipo de programación, de que todo tiene que tener una jerarquía y que tiene que haber sacerdotes y que tiene que haber una manera específicamente de hacer o un manual que me diga cómo tengo que adorar. Por ahí tuvimos
Hay un autor americano, Chesnu, creo que se llama, que ha escrito manuales sobre la Santa ¿Cómo se Muerte. llama? Chesnu, ándale. Lo conozco. Bueno, y ha hecho un trabajo pésimo en cuanto a documentar, explicar y aparte apropiarse de ciertas cosas. Ay, mentiras. Yo lo conozco. Para un devoto que quiere aprender sobre esto, ¿por dónde Yo empezar? te digo una cosa. Yo cuando llegan aquí y me dicen, ¿cómo le puedo hacer? Digo, "Uy, mija, aquí cada quien hace lo que le da su chingada gana. Aquí no hay reglas, hay fe. Eres católica, bueno. Tú vas a seguir yendo a la iglesia porque es algo muy hermoso, porque primero es Dios sobre todas las cosas. Párate ahí enfrente, vela, platícale. Algo tienes que sentir. Claro, No le prometas nada porque tú no tienes ni madre, mi niña. Mira, dile, madrecita linda, lo que quieras pedirle. No tengo nada, madre. Y no te prometo nada. Nada más te digo, ayúdame. Con el tiempo al tiempo, donde yo te encuentre, te voy a poner un chocolatito o un chicle. Y yo, madre, con eso te voy a dar las gracias. Y sigue adelante. Y se queda. ¿Y qué le rezo? El Padre Nuestro, el Ave María, métete a internet, a todo. Hay muchas oraciones, pero que te nazca a ti. Yo no te digo hacer esto y lo otro porque no es correcto. es una relación directa con la muerte entonces, Sí, sí, sí. O vas o no vas. Pero siempre que no dejes tú esa relación, esa relación con Dios. esa relación con Dios. El aspecto está muy interesante. Hay personas que van con alguien más para que les diga o les interprete lo que la muerte quiere, que me ha tocado ver eso. Hay personas que quieren que alguien más se la presente y eso. No es cierto. Es una relación. Una madre no le habla al vecino para hablar con su hijo. Directo. Directo. ¿Cómo va? Es una relación Ahora, directa. ahí te va otra. Hay gente que me viene y me dice, ay, vine al altar, sí, ay, qué bueno. Y te dice, yo no creo en nada creo yo. Yo nada más creo en la muerte. Y tú te quedas así. Le dije, en nada, ni en Dios. No, 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 en nada. ¿Y qué haces tú? Te tapas tu boca. Qué bueno, mi Claro, niña, claro, adelante. claro. ¿Sí me Pero entiendes? sí, pero Pero, ¿en qué crees? En el diablo. No me digas, ay, yo ya no creo en nada, que tita, más que en el diablo. Ay, qué bueno, mija, es bien bonito. O sea, ahora todo lo que estás viviendo, todo lo que estás oyendo, wow, ujú, está canijo, ¿eh? el aceptar o el estar abierto a todo es algo que usted considera central para la fe. Que No, estamos, sí, sí, todo se te abre y todo, donde camines es tu fe. Y tú vas a estar como tú quieras estar. No compres, no vendas y no causes lástima. Adelante. Y yo puedo, y sí puedo, y voy para acá, y voy para allá, y sales adelante. Pero que quieras, y que si no salió aquí, pues me voy para acá. Tiene que salir, porque también Dios es tan lindo. Dios te pone muchos caminos, pero muchos, muchos, tú sabes. Pero si me fui para acá y no es, pues ahora me voy para acá, pero de que podemos estar bien todos. Si crees en Dios, si crees en la muerte, si crees en el diablo, en lo que tú creas, sales adelante. creo que algo que diferencia esto a otras caminos espirituales es el respeto que le damos a todo, Cada quien. Sí. que es algo que a lo inverso no existe, No. que que es interesante que digo, yo como una persona devota y que soy figura pública, a mí me tiran de todo, ¿no? A mí también, mi amor. Y Si tú supieras. Si tú supieras que me dicen pinche vieja, pinche bruja, pinche satánica, tantas cosas. Y yo le digo, gracias, Señor. Gracias, Padre. A esta gente, mira, dale mucho, mucho a todos. ujú, Dales, mi Padre Santo. Mira, Padrecito, a mí dame, no más lo que te sobra, porque a mí, Señor, siempre me has dado. Gracias, Señor, y punto. Y que hablen. que hablen. Sí, Eh, la defensa de esta fe es algo que también sale mucho en su historia. Yo sé que han venido personas aquí a tratar de atacar la fe
No nomás aquí, el altar que estaba en Zacatecas, que estaba dentro de una iglesia católica por más de 200 años. De hecho, de ahí viene lo de la niña blanca, porque era una estatuilla pequeña la que tenían ahí. Después de esos 200 años, casi en 2006, la corren de la iglesia. Según se quema y la corren, según lo que he escuchado. Eh, Ahora su altar y su festividad tienen más personas que el de la iglesia, en San Pantaleón. Eh, lo que yo veo con esta fe es que una parte de su historia reciente, o reciente, porque es algo que tiene muchos, estamos de acuerdo que tiene más de 200 años esto, fácil. Pero en cuanto empezó a tomar una cara pública, lo cual usted ha sido como una parte muy instrumental que esto haya tenido una cara pública, empezamos a recibir los ataques, ¿no? Lo apropiado, en su opinión, para este tipo de ataques es el silencio. Eso es lo que se merece. Pues que mejor déjaselos a Diosito. Mira, Dios, Él es perfecto. A Él no se le va nada y a cada quien nos da lo que nos merecemos. Mucho se habla sobre ella y ciertos miedos que se tienen alrededor de la muerte. Eh, Cosas que he escuchado. Ten mucho cuidado porque ten mucho cuidado con lo que le pidas porque te lo va a quitar. Ujú. Cosa que he escuchado muchas veces. Ten mucho cuidado con esto porque esto es algo satánico y tiene que ver con el diablo. Y se va a llevar a quien más quieras. Yo tengo la idea plena y fija que todo se termina y pues ella está ahí a los pies de la escalera y la voy a ver de manera directa en algún día. Entonces eso no me da miedo irme. No. A las personas que tienen ese miedo sobre ella de que se van a hacer un trato con ella que no van a poder pagar, ¿qué les dices a esas personas? Es que también hay cosas que no debes de pedir, mijo. ¿Cuál es qué podemos y qué no podemos pedir? Puedes pedir todo lo que te beneficie. ¿Qué te beneficia? Bueno, a ti tu salud. Claro, Y tu boca que hable y diga, ay Diosito, madrecitas, ocurre a todos, pero más a los que no te quieren, porque esos no tienen una vida, están bien jodidos espiritualmente. claro, Ayúdanos. Dale, socórrelos, bendícelos, aunque no te quieran, flaca. Entonces tú ya estás aventando. Ay, Dios, la muerte, sabrá a cada quien que nos toca. claro, Pero tú pide que les dé, claro. porque hay mucha gente que lo necesita, de veras, de veras. El pedir algo que yo le rezaba mucho a ella y aún le pido, es que me deje llegar a una muerte santa, una muerte buena, una muerte que valga la pena, porque me tocó perder a muchas personas de maneras muy horrendas, me tocó atravesar cosas y experimentar cosas muy difíciles. Entonces yo siempre que me iba, le pedía, déjame terminar bien, o si termino, déjame que mi muerte valga la pena, que sea por algo. Eh, Mi madre me dijo que nunca pidiera que si entre más pida por los demás, más me iba a dar a mí. Es lo Ah, que me decía. sí. Esas son las matemáticas que debemos utilizar con Y ella. te voy a decir una cosa, mira, a los que somos devotos, y yo me encuentro entre ellos, siempre nos socorre y Dios siempre nos bendice, de veras. Entonces no hay necesidad de que deseemos en mal, no, 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 mira, cada quien que esté como quiere estar. Aquí lo importante es tu fe. Da gracias. Ay, flaquita, gracias. Mira, ya pasó otro día más. Bendita seas, madrecita. Oh, ya me voy a acostar, ya me cansé, vieja hermosa. Yo le digo, ¿me entiende? Paso allá, le digo, ay, Señor, gracias. Y paso allá, donde pasaste, le digo, ay, ay, me voy a dormir. Ay, ustedes sabrán si yo amanezco. Estoy en sus manos y me duermo. Es una paz que le da. Ay, tan rico. Yo nunca lo he experimentado con nada más en mi vida más que con esa conversación. Hablamos de conversaciones que se tienen con ella.
hay muchas personas en el mundo de lo esotérico, de lo espiritual, que la usan a ella como para comunicar mensajes. Yo tengo que ir con una persona que practica esto y me interprete lo que me dice la muerte. Eso de plano no es la manera. Yo no creo en nada de eso. Soy bien honesta, bien honesta. Yo no creo. Qué bueno que todos tienen comunicación con la muerte, todos la ven y ella se manifiesta y habla con ellos. Y dije, no, yo no quiero eso. Yo quiero mi fe, porque yo no quiero engañar a la gente. Claro, Ese es uno de mis puntos muy importantes, no engañar a la gente. claro. Y dos, pues que tengo don. ¿Cuál don? Tengo más fe que cualquiera, que es distinto. Ahora, ¿tú crees que la gente en la situación económica que estamos ahorita, tengas tan mal corazón para decir, una veladora preparada te sale en 180 y es tanta su fe que te los pagan? Sí. Eh, que quiero un consejo. Bueno, pues son 200 pesitos, mija. ¿Qué consejo puedes dar tú si tú no has arreglado tu vida? ¿Qué consejo puedes dar? Arregla tu vida y cada quien que agarre su camino y la arregle como puede. Todos podemos arreglarla, pero con fe, nada más. Su fe en ella, esa es la comunicación es a través de la fe. Ay, sí. No es a través de cartas, no es a través de una psíquica que no le puedo pagar, no hay una cantidad suficiente que yo le pueda pagar. Por ejemplo, unas cartas. Primero ay, mi hijita linda, ay, mi amor, ¿qué quieres saber? Y están acá con la... dice, de aquí soy, de aquí me cuelgo. Papá, sí, mi hija, fíjate que esto y que lo otro, pero yo te puedo ayudar, te voy a cobrar tanto. Eso no me entra aquí. Yo, No, no me entra, no sé, pero no me entra. Digo, ¿por qué si la gente trae un dolor tan grande? ¿Por qué no la ayudas si es que tienes don, eh? Porque lo dudo, pero bueno, ¿qué tal si le pegas y le das un buen consejo sin robar? eso subiera un acto. Es mi modo de pensar. Yo una Claro, veladora te la doy en 50 pesos. claro, ¿La quieres compuesta? 180. Es una claro. mentira. Es una mentira. Te voy a explicar. Mi modo de pensar. Si esta veladora yo la agarro así, ay, digo, bendito sea Dios. Ay, madre, mira, esto, lo otro, guada, ayúdame. Mira, te voy a poner tu lucecita, madrecita, pero ayúdame. Yo ya la agarré, mi tristeza, lo bueno, lo malo, yo lo estoy entregando a la veladora. ¿Sí? Y ya le rezo, le bailo, le canto y la prendo. Y me va a ir bien. Si tú me vas a arreglar mi veladora, ¿sabes qué voy a llegar a hacer? Ya tengo la veladora, a ver los cerillos y la prendo. ¿Qué pasa? ¿En dónde está tu fe? Mm, O sea, la señora me arregló la veladora y yo ¿dónde quedé? Mi fe. No, mi fe es que yo agarre mi veladora y le digo, madrecita, ayúdame, cuídame, cuida a todo el mundo, socorre a todo el mundo. A mí nomás dame lo que te sobre, señora, porque yo con eso soy feliz. O sea, pero yo soy Enriqueta Romero Paredes y nada más hay una. así es, Así pienso yo, tú piensas distinto, todos tenemos otro modo de pensar. claro, claro. Es, Bueno, no te la voy a poner bien facilita. ¿Quieres una limpia? Ay, sí, por favor. Te cobro 1000 pesos. Ay, qué amor. Yo sería millonaria. yo la primera vez que vine aquí y la conocí a usted de manera directa, le pedí una bendición con dinero en mano. Me la dio y luego me fui. Eh, las personas que yo he visto llegando aquí con necesidades difíciles, usted las orienta a ella. Habla con ella, Sí. habla con ella. ¿Qué es que me pasó una vez? Estaba yo, todavía tenía a mi marido, ya ves que se me echó a perder hace 9 años. Y estaba yo allá adentro sentada en mi cama. Y oigo a alguien que chillaba a mano, pero aullaba la señora. Y yo estaba así. Y me salgo y me la acerco
Y le digo, ¿qué tienes? Porque ese dolor tan grande. Y se para y la miro, venía vestida de payasito. Le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, dice, se murió mi marido. Dije, ay, pues por eso no se llora tanto. Bueno, se murió mi marido de SIDA. Y dije, ay, son palabras. Y me contagió. Ay, yo sentí aquí muy feo. Y le digo, mira, sigue rezando, pídele, 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 que te ayude. Pasó el tiempo y regresa la señora, pero ya no venía pintada, ya no venía nada. Y estaba parada ahí. Dice, ay, señora. Digo, ¿cómo estás? Dice, ¿no se acuerda de mí? Le dije, no, mi niña. No me acuerdo. Dice, soy la payasita. Ay, que se me vuelve a caer mi corazón. Le digo, no me digas. Dije, ¿qué le digo? Pues nada, no hay palabras. Dice, mire, ya no tengo SIDA. Puta madre. No, eso para mí fue hermoso, hermoso. Le dije, pues dale las gracias, mi niña. Es eso, vine a darle las Una gracias. relación directa. Uy, no, y son cosas que hermosas, pero las vives. No es mentira. El que quiera creer bien y el que no quiera creer, que no crea. Pero eso yo lo he vivido. Juan, usted que tiene, mm, yo digo que la mejor perspectiva de todos nosotros devotos, porque usted está aquí y ve la experiencia de otros devotos que vengan aquí. Mucho se habla sobre su manifestación, cómo se manifiesta. Hay personas que hablan de sueños, hay personas que hablan de números que se aparecen muchas veces, ¿no? Por el 777 en placas, o que lo ven por donde quiera que se les aparece, o que la ven, o que tienen visiones con ella y eso. ¿Qué has escuchado eso sobre la manifestación? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? Y que te dice, aquí estoy, acuérdate que aquí No estoy. es cierto. Para mí, Mm, es cierto. no es cierto nada de eso. Mira, mijo, si yo quisiera algo en esta vida tan hermosa, ¿qué crees que yo quisiera? Yo. No que se me manifieste ni la muerte. No. Yo quisiera que bajara Dios y yo lo viera aquí y me abrazara. Pero como eso no puede ser, pero eso me gustaría. Si Dios que es tan grande, tan poderoso, no baja, ¿tú crees que van a bajar deidades? No. No. ¿Qué le pedimos? Luego, ay, siento frío. Ay, aquí está la santita. Entra un aire chulo. Dice, ahí está la santa. Pero es un decir, pero no la ves. El aire se te manifiesta, ¿me entiendes? Claro. Ahí se te pone chinita y dices, ay, aquí ha de andar la flaquita linda. Pero ese es tu modo de pensar. Pero jamás la vamos a ver ni nos va a platicar. O sea, yo te lo juro por Dios, la muerte es ciega, sorda y muda, y punto. Pero es mi modo de pensar. Pero hay gente que sí habla con ella y le dice, tráeme flores, tráeme un vestido, tráeme una cadena de oro y guau, y dile a Queta que me traiga un pastel y dile a Angélica que me traiga una comida. Yo calladita, yo calladita. Dije, bueno, sigue adelante con tu modo de pensar y yo me sigo con el mío. Claro. Pero yo no creo, la verdad, te lo juro. Y ahí está Dios. Yo no creo eso. Que la muerte, mi vieja linda, me va a decir esto. No es cierto, para mí. Mm. Pero que si te quiero engañar, no, le tengo un verbo bueno para engañarte. Pero cada quien tiene su Claro, modo de pensar, cada quien se acomoda como puede. claro. Yo no. Una persona que quiere empezar en esta fe o en esta devoción, mucho se habla sobre qué ocupo, porque como somos seres humanos y ocupamos que como que queremos tener algo físico enfrente de nosotros. eh, los altares públicos son cosas que increíblemente yo cuando empecé, cuando me emigré, no eran tan comunes en Estados Unidos, pero como en todos lados Hay están mucha, apareciéndose. hay muchas. En Las Vegas fuimos a uno con la señora Arcana, que le mando saludos a la señora. Estaban cerrados, pero les hablamos. ¿Son devotos? Sí, les abrimos la puerta. Qué hermoso.
una amabilidad de personas y nos recibieron. Lo que nos comentan ellos y los que nos comentan muchas personas que están muy lejos de este altar y de donde se hizo público, es que no saben por dónde empezar. Este, ¿Qué tengo que hacer? Me dicen, me preguntan a mí. Y le digo, pues yo con ella no hablé en un altar con ella, yo hablé con ella aquí De corazón. y en lo más oscuro de mi vida se presentó en favor, en suerte, en no atravesar cosas malévolas y malas y en que me dejara tener una oportunidad para ser una mejor persona. Ahí se me apareció. Personas que no tienen un altar público cerca, personas que no tienen una botánica donde, ¿cómo pueden, dónde empiezan ellos a su devoción? Aquí viene muchísima gente que no tiene altares, fíjate, porque la de la fe soy yo. Y toda mi familia no me lo acepta, ¿entiendes? Entonces no tienen ni imágenes, no traen colgado nada, pero entregan su corazón y dan gracias. No pueden ir a un altar porque su familia se puede dar cuenta, pero en su carterita traen las oraciones y se meten en la noche y las rezan y se duermen, pero escondidas. Fe. Es fe nada más. No ocupas nada más que fe. No puedes ni debes hacer enojar a tu familia. ¿Para qué quieres problemas? Que la gente agarre y te la rompa así cínicamente y te lastime. No, no hay necesidad de eso. Hay necesidad de llevarla, pedirle, cerrar los ojos, ayúdame. Una relación directa. Lo único Sí, que es una imagen, nada una más. estampilla es un punto de enfoque. Con eso, Con eso. de veras. Eh, Vemos a personas con fe entregar de todo en cuanto a ofrendas, ¿no? Algo que he visto recientemente mucho son personas que se cortan el dedo y le dan sangre, Sí. que yo no sé, ¿no? Yo no, pero a mí no No sé, estoy de acuerdo. yo tampoco estoy de acuerdo. Hay personas que vienen a un altar y entregan unos racimos de flores gigantes, veladoras, cigarros, chicles, chocolates, de todo me ha ¿Qué tocado. favor te hizo? ¿Entiendes? Depende del tamaño del favor, Depende de lo que tengas de dinero. ¿Para qué nos hacemos pendejos? depende de Sí. quién eres y Si qué tú dices, le pides y ella te hace ese gran parote, dices, ahí te voy. Había un señor, había un señor en paz descanse. Se traía 4 camionetas de flores, 4 camionetas. Iba a la Merced y las compraba. Y venía y llenaba todo, de flores. todo, pero unos ramos chingones. Le traía, como tú dices, chocolates, le traía sus bebidas, le traía mariachis. Él venía a dar gracias de qué, quién sabe, pero venía a dar gracias. O sea, desde ahí yo entiendo es que según lo que tengas. Exacto. Hay Según gente que viene y le deja, digamos, un chicle, una quesadilla, mano, un atolito. Ay, qué lindo. pero les cuesta a Trae ellos. unas cazuelitas bien hermosas. Ahí viene una piernita con mole. Ay, no, no, no. Y acá le pone otra cazuelita con su arroz. Y le dice gracias. Y te quedas, "Guau, qué bonito. Gente agradecida que casi ya no hay. Ujú. Servicio. Muchas veces también las personas hablan que la Santa Muerte cuida a su gente y muchas veces manda a devotos a hacer un servicio por la gente que cuida, ayudando a personas de escasos recursos, alimentando a los pobres, que es algo que vemos Bendito mucho. Dios. Sí. ¿Qué opinión tienes sobre eso? O sea, nosotros como devotos, ¿es una obligación nuestra ver por los demás? ¿O es una manera que podemos dar gracias a... No. ¿Cómo ve esto de Te ser... tiene que nacer, man. son- Te tiene que nacer. El 31, no, hombre, te vas para atrás. Es un puesto de aquí hasta allá. Dan tacos a lo loco. Otros vienen con esos tacos que traen trompo. 5. Otros vienen con un chingo de pasteles. Y
y te quedas así, ¡guau! Y es para regalar a la gente que Le viene. regala a toda la gente. Lo que es el 31 todo el día. El día primero, todo el día. El día 2 todo el día. Y la gente sigue regalando. Como nos quedamos aquí, Perdón, no es Dani esta, allá en la esquina. como nos quedamos aquí, como a las 4 de la mañana vienen carritos con café. Digan, ten un cafecito. No, no, no. Hermoso. Tamalitos. Comunidad. No, no, una unión chula. Es, Eso es lo que a mí me gusta, que repartimos y compartimos lo que Dios nos ocurre. un altar, en su opinión, algo esencial en un altar es comunidad. Entonces, eso tiene que Una existir, comunidad. comunidad. Sí, me ha tocado y no tienes que comprar nada, que aquí comes. Y bien, y bien, Rico. y bien comes aquí. Eh, hay una, hay una crisis ahorita en Estados Unidos y muchos de los que nos están escuchando ahorita nos van a estar escuchando de sus casas. Eh, nerviosismo, miedo, eh, la persecución real de personas con nuestra tez morena, con nuestra nacionalidad, es algo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos. Eh, y en ese momento y en esa crisis, ella se ve. Artistas la plasman en lugares, la usan como bandera, la traen con ellos. Eh, para los migrantes que están ahorita en sus casas, callados, con miedo, que tienen que la tienen a ella, o a lo mejor que no la han encontrado. ¿Qué consejos les das? ¿Cómo las orientas a esas personas que están ahorita escuchándonos con Bueno, lo primero sería que le pidan a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a San Juan, a toda la corte. Eso es bien importante, lo católico. Y ya si no quieren, que se acerquen a la muerte, que le pidan. Ella no sabe nada, pero pídale de corazón, ay, que no me agarren, que, que me quede con mis hijos, cuídanos, acompáñanos. Pero si pueden agarrar todo, qué bueno. Adiós a la muerte, santería, lo que quieran, porque hay un momento en que puede ser posible que todas las fuerzas se unan y nos saquen adelante de esas cosas tan fuertes que estamos viviendo. el- la muerte como espiritualidad o como esencia, en mi experiencia, y le comento esto, más para ver qué mi opinión tiene, eh, ha hecho, yo me he topado personas que eran enemigas mías y después me las topo y somos amigos porque te compartimos una fe. Ha habido personas que tenían intenciones homicidas contra mí y vieron un escapulario, vieron una estatuilla, vieron algo que traía y dijeron, oye, ¿eres devoto? Y yo, sí. Y cambia, como inmediatamente cambia, es como que te topes como que estamos en una fiesta de máscaras y te topas un pariente, ¿no? Eh, yo creo que en ella lo que yo he encontrado, y lo que muchos hemos encontrado es alguien que no te juzga por quién eres y que te beneficia y te ayuda en ser una mejor persona. Creo que eso es como que más Pero es tu que fe. nada. Claro. Definitivo es tu fe. Ella nada más está al ladito de nosotros, pero es nuestra fe. Es aquella cosa que, o sea, esa tranquilidad que tú tienes. Eso que dices, "Ay, bendito sea Dios, me siento bien. No tengo esa inquietud, esa zozobra, esa inquietud. Estoy bien. Voy por buen camino. Pero cuando estás desesperado, tienes problemas, dices, ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame, acomódame todo. Por favor, por favor. Ay, Diosito lindo y hermoso, préstame a tu santa muerte para que me cuide. Así que cuando me muera tú me vas a llevar. Préstamela. Que me ayude a poner bien mis cosas, por favor. Es distinto el Claro, pedir. claro. ¿Y qué crees? Que tú mismo vuelves a tener tu tranquilidad. Tú la buscaste, pues tú la encuentras. Así de fácil. Es fe. Es fe. Sí. La, las adicciones es algo que nos plaga en esta, en Qué este, en este. triste.
Yo, yo era fuerte en el alcoholismo, era lo mío. Media botella de tequila o media de bacanora para dormir cada 3 días Mi amor. por traumas y cosas que la vida nos dio, ¿no? No culpa de nadie, culpa mía Ah, culpa tuya porque agarraste el porque lado más fácil agarré la botella. y que dijiste de aquí soy. Así es, Eso te lo buscaste tú. así es. Porque a día Dios te pone, ay, sin groserías, te pone muchas salidas. Ah, no, pero tú causabas lástima. Ay, pobrecito. Ay, ay, nana, pares, hijo de Juan Camaney. Es que muchas veces la gente tanto te apapacha Mm. que, ay, no, la gente hay que ser ruda con esa gente. ¿Qué pasó, hermano? Párate. Vamos a hacer esto, hermano. Ya estuvo bueno. Y cabrón, este sí me está gritando. Pero es lo que les hace. Ay, vente, man, vamos. Te disparo una botellita. Vamos a la cantina, al cabaret. Ay, das de alegre. No, hermano. Para mí era un botón de pausa en la Mm. cabeza para no procesar, ¿no? ¿Y cómo es Dios tan grande que dejaste? Yo veo a Dios en las personas que me rodean. Entre ellas una niña de 10 años que es muy devota, le manda saludos, que Gracias. es muy fan de usted. De hecho, creo que su estilo en cuanto a cómo cuida el altar es muy de usted. Eh, Creo que en ella había Dios Qué bueno. y me dijo, deja de tomar. Creo que en ella la vi. Cuando estaba en mi proceso yo lo hice a la mala, ¿no? Mucha gente se mete a un anexo o se trata. No es cierto. Yo me encerré en un lado, ¿no? Y me encerré y me llevé una mochila. Y de las únicas cosas que tenía conmigo era No, bebé. las adicciones y las sustancias. Y como usted dice, hacernos güeyes y escaparnos de las cosas y no enfrentar las cosas. Sí, no enfrentarlas. Eh, ¿En qué se puede meter ella en esos aspectos de uno que queda buscando Yo te voy a decir que en esos momentos no se puede. Te voy a decir por qué. Porque tu cabeza está bien mal, ¿me entiendes? Ujú. Uno como madre, como amigo, somos los que tenemos que poner el remedio. Mira, yo como madre te voy a ir a anexar, mi amor. Ay, papá, ay, hay que anexarlo. Ah, te lleve. Como pendeja te voy a dar despensa, inyecciones. Ay, no, no. Que te estoy haciendo un daño tan grande. Yo mejor, ¿sabes qué? Te levanto la canasta, si te vas, pues camínale, si te mueres, pues ni pedo. Pero aquí ya no hay ni madre, porque estoy haciendo un pelotudo. Llegan bien pedos, se acuestan, se bañan, dame de comer. Ahí está uno como madre, traga, hijo. Ay, pobrecito, qué mal le hacemos. Sabe que se va, camínele, pero recio. Y se acabó. ¿Qué crees que sí se compone? Pero que vean que tú eres fuerte. Ya no hay quien nos mantenga. Ya no. Ay, me das. Es que quiero un chocolate X. Se va. Se van y se drogan, hijo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El vicioso o yo como madre? Le está haciendo fácil el vicio. Le estoy haciendo una vida, pero del rey de la casa. Mamá, dame 100 pesitos. Es que. Y ahí está uno. Sí, mi hijo, para que no se vaya a robar. Y a los 6 meses el hijo de su María Morales Eso. está en el reclusorio por ratero. Ya su madre. ¿Quién les hace los daños a los hijos nosotros? Entonces, yo, Yo pienso así. sí, Pero tú no piensas así por decir algo. No, bueno, no hablo de ti de X. Ay, no, yo. No, mi hijo al anexo. Ay, no me importa. Y sí, se avientan sus 6, 8 meses. Sí. Pero ¿qué crees? Lo hiciste bien fuerte, bien chingón. Y a los 3 días ya no está la madre. Y dices, ay, bueno, pero 6 meses estuvo bien. Ay, manito, por favor. yo le di la botella como una ofrenda a ella. Cuando tenía mi momento de que me habló Dios y me dijo que dejara, Qué bueno. me puse enfrente de mi altar y agarré todas las botellas que tenía en la casa, inclusive las que tenía escondidas, porque si eres un Sí, son borracho, mañosos, son es un borracho mañosos. los de emergencia. Sí. Se las puse ahí en su altar y las vacié todas.
El, el sentimiento que yo tuve en ese momento fue el sentimiento que me comentas tú, usted, frío. Me veía que estaba haciendo todo eso y me quedaba, va a venir una luz, un calor, no, era frío. Era, era la muerte. Era el hecho de que si seguía en ese camino, la iba a conocer de manera directa Ahí es donde se te manifestó a ti. en ese momento. Y no la viste, pero La tú lo sentí, sentiste, la sentí, sí. fría. Eh, Creo que muchos de nosotros devotos que apenas la conocen o que la están conociendo, casi la tratamos como Santa Claus. Le pedimos carro nuevo, le pedimos el novio, le pedimos muchas cosas. Eh, y como usted comenta, empezamos, tenemos que empezar por uno, ¿no? Desde aquí empezamos. El, Somos nosotros. Nosotros somos los que caminamos chueco y derecho, pero somos nosotros. Pero como nos gusta, y te lo vuelvo a repetir, comprar, vender y causar lástima, y te quedas. eh, En lugar de decir, bueno, ya, hasta aquí. Como tú lo hiciste, se acabó. hay un, hay mucha curiosidad sobre esta fe. Creo que hasta morbo a veces hay. La primera vez que yo vi a la Santa Muerte en una película fue en una película donde salió envenenada por personas malas, ¿no? Y después la vimos otra vez en otra igual. Nega- la ven con una negatividad o casi la ven como algo oscuro o de miedo. ¿Por qué la vemos así como algo de miedo y oscuro? Bueno, yo te voy a decir, es tu conciencia. Estamos reflejando, Sí, es un es tu reflejo, conciencia. O sea, cuando estás tranquilo, eres tranquila. Pero tu conciencia, de lo que traes arrastrando. ¿Cómo has tratado a tu madre, a tu padre? ¿Cuántos hijos haces por aquí, por allá y te vale, pero para puro sorbete? Entonces, cuando llega eso, entonces tu conciencia que está bien negra y no has solucionado nada. Has hecho puro daño a la gente. Ahí eso sí, es tu conciencia que sabe, yo me voy a morir. No es cierto, pero claro, es lo que tú cargas. claro. La espiritualidad que usted la ha englobado, porque vemos personas que vienen aquí con sus propias bases espirituales y quieren estructura, quieren un manual, quieren un libro, quieren ver así como así exactamente Que tiene que tú venir. les digas todo correcto. Ay, no es Así, cierto. eso es lo que quiere la gente, ¿no? Yo obviamente ya me he dado ¿Qué cuenta. haces? Yo no les digo hagan lo que les dé su chingada gana. Sí, sí, sí. Yo no puedo decir a una gente, haz esto, porque no lo va a hacer. Claro. Y si lo hace y no sale, ay, doña Queta, pinche vieja, que me No engañó. ex- Ay, no, por eso no existe ningún manual de Doña no Queta hay. de cómo hacerla Antes y no no, va y ni va a existir. ni existirá. Eso, señora, a lo mejor usted no lo puede ver, pero del lado de nosotros es algo increíble. Eso es algo que cuando a mí me preguntan muchas veces, oye, ¿has conocido a Doña Queta? Y ha sido, sí, ¿y qué opinas? Pues su fe encandila, que es lo que realmente le reconozco, sí, que su fe encandila. Entonces me hace a mí querer ser mejor. Dije, Claro. Y cómo yo te voy a puedo decir ser? una cosa. Soy devota hace tantos años, pero soy como cualquier ser humano, con enfermedades, con tristezas, con dolores. Ay, te la voy a dejar caer rápido. Hace 14 años me dio cáncer, pero un cáncer hijo de su madre. Me llevaron al doctor y les dijeron, bueno, si la operamos, se muere. Y si no la operamos, se muere. Así, pero no a mí, a ustedes que son mis hijos, ¿no? Y mi hija me dice, mamá, que sí te pueden operar. Pero no me dijo que si me moría, no me moría. Dije, ay, que me operen, hija. Sí, mamá, sí. Se arreglaron papeles y bueno, yo fumaba mucho, pero chulo, el rally, pero por paquetes. Mamá cachimba, uno tras otro. El día que la doctora me dijo, señora, tiene un tumor en el pulmón izquierdo y puede ser cáncer, yo dentro de mí dije, es cáncer. De fumar.
En ese mismo instante, el miedo, fíjate, el miedo me hizo que dejara de fumar. Yo cuando salí de ver a la doctora, dejé de fumar. A lo mejor ya era demasiado tarde, pero yo dejé de fumar. El miedo. El miedo. Eso es muy cierto, el miedo, ¿no? Bueno, pues ya me aventé un mes en el hospital, me quitaron el pulmón, un cacho de costilla. Bueno. Y cuando salí, vi al doctor y digo, ay, doctor, ya. Pero yo me agarraba, mano, me dolía un chico. Digo, doctor, ya me voy. Ya te va, ya, doctor. Ay, de veras, te iba a decir, fíjate, mano, cada que me acuerdo que tú puedes seguir fumando. Le dije, ay, doctor, no me chingues, sí, mija. A ti te dio cáncer de estrés y no cáncer de fumar. ¿Qué vale? Fíjate cómo es la vida de hermosa, cómo es la vida de linda que tienes que vivirla. Claro, es un writer. Y hasta la fecha ni tengo pulmón, no traigo nada de así de nada, nada. Pero a mí me tocaba. Claro. Eh, en el altar vemos que cambia de color cada mes. Cada día último Cada- la pongo muy hermosa. Voy, le compro su tela y le hago su vestido. Hay personas que lo ven de lejos y no entienden qué está pasando. Repentinamente la vemos y a mí me gusta, como no puedo venir muy seguido, a mí me gusta visitarla como pueda, ¿no? Tengo aquí a mi compañero que viene y la visita más regularmente que yo le digo, "Oye, ¿qué color está? Mándame una Sí. foto." Eh, es una relación muy personal que yo tengo con ella, entonces para mí los colores significan algo y a lo mejor significan algo para mí, pero hay personas que ven cómo cambia de color, cómo cambia de aspecto y se preguntan qué está pasando, porque pues no hay conversación. ¿Nos pudiera comentar qué es cómo ocurre esto de que Mira, yo desde que puse el altar cada mes le he cambiado de color. A mí ningún color significa nada. Yo le pongo verde, azul, rojo con negro, los 1000 colores. Pero yo la quiero ver hermosa. Yo quiero que se vea linda. Y le busco qué le pongo del mismo color del vestuario. vestirla? Vestirla. Que se vea hermosa. Eso Es algo que a mí me nace, pero en realidad que el rojo, que el verde, no es cierto. es Yo el- no lo pongo el color porque te va a ayudar a ti, o a ti. No, 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 no. no, Que el color que yo le pongo es para que nos abra los caminos a todo el mundo, que nos socorra, que nos dé de comer, que nos falte el pan de cada día. Pero a todos los que vienen aquí. el acto de vestirla es un acto de devoción. Es hermoso. Es hermoso cuando le ponen su vestido. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Cuando llegan los niños. Oh, así. Los días primeros, olvídate, viene mucho niño, chiquititito así. Y aquí en una petaquita ya la muerte, ¿eh? Y se meten y se la queda bien. Ay, Santísima Muerte, cuida a mi mamá, a mi papá. No, te rompen la muerte. Ay, vienes aquí. Sí. Eso es lo que a mí me llena. Creo que los niños tienen contacto directo todavía, a lo mejor, ¿no? Con lo divino, como vienen llegando, Sí, no se les ha sí. Y olvidado. la traen aquí. Hay niños que me jalan aquí. ¿Qué, mi amor? Dame mi bendición. Ay, yo siento. Sí, mi amor. Pero cárgalo, hija. Yo fui uno de Y esos, el pues. niño así. Y le doy su bendición. Me dice, gracias. Ay, siento hermoso. Los niños en la devoción, muy buena temática. Muchos de nosotros aprendimos la devoción, no la encontramos, ¿no? Yo, yo soy raro porque pues mi mamá me presentó poquito de ella, pero igual éramos católicos y la muerte tenía como un espacio, como usted, que la tomaba como un completo. Me tocó redescubrirla ya siendo adulto y ahora me toca con mi hija que tiene 10 años hablar con ella sobre esto. ¿Cómo ha visto este fenómeno de que estamos como presenciando toda una generación de niños que han tenido esta fe desde que empezaron? ¿Qué podemos decir de esto? Que los niños que ya tengan esta fe nueva, ¿cómo se la presentamos? ¿Cuál es la plática que tiene que haber? ¿O dejarlos que sean naturales? Ay, que cada quien haga
Si le va a llegar, le llega, mijo. Y si quiere ser cristiano, y si quiere ser lo que quieran, pero que sean algo en la vida. No la gente que le pregunta así, ay, no, yo no creo en nada. Ay, no, 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 yo no creo en nada. Y me salgan, ay, yo creo en el universo, y yo me pregunto, ¿qué chingoso es eso? Es que yo creo en las estrellas, puta madre. ¿Qué es eso? A mi edad, la verdad, no sé ni qué es eso. Pero ahora la gente ya cree en eso, no cree en nada más que en esto y allá y para acá. Y digo, ¿qué es eso? Esencial que nuestros hijos crean en algo. Claro, pero verídico, que tú lo vivas, que tu niño vea a la bebé, y dice, ay, qué bonita estás, viejita Que venga hermosa. aquí y vea cómo se alimentan a cientos de personas. Hombre, Que venga aquí, hermoso, que vengan hermoso. aquí, que vengan, que escuchen la música, la celebración, alrededor de algo que muchas personas le tienen miedo, que es al esquelético. Fíjate que, ay, fíjate que cuando vas caminando por esta vida tan hermosa, esta vida tan linda, es cuando acabas de entender todo lo que caminas y respetas, ¿no? Pero, pues la muerte es un jale tremendo, mira, no te imaginas. Me hablaron de Dinamarca. ¿Dónde es Dinamarca? Epa, Dios. Pero si vienen aquí y me dice él, hola madrina, ¿cómo está madrina? Le dije, hola mi Panchito, pero él tiene un nombre así como Cristian, ¿quién sabe cómo? Pues yo como no sé hablar esa palabra, le digo, ¿qué óvole mi Panchito? ¿No? Dice, ¿sabes qué me dijo él? Estoy muy enojado con usted. Ay, mi Panchito, ¿a qué te hice, no? ¿Por qué no me dijiste que habías mandado santas muertes para acá para vender? Le dije, ¿yo? Sí, 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 ya hay muchas aquí que venden. Le dije, no, yo no fui, Panchito. No me diga, madrina, porque aquí ya se vende. Y te estoy hablando de un país tan, Sí, tan lejano. sí, Y ya está la Santa Muerte. te parece por... La otra, fui un licenciado. Yo no conozco nada, ni nunca salgo. De África. Pues también, ni me preguntes. Un señor muy reconocido dentro de todas partes. Digo, ¿cómo le fue, licenciado? Me dice, bien. Pero le traigo una sorpresa. A ver, dígame. Yo pregunté, porque él es devoto, y si yo pregunté si había un altar de la Santa Muerte allá en África, y me dijeron que sí, pues yo les dije que me llevaran, ¿sí? Hay una Santa Muerte grandota. Pero ¿qué cree, doña? ¿Qué tal? Le dije, está la muerte y junto hay una fotografía suya. ¿Te imaginas? Me quedé así, dije, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dios es el que hace los caminos y Dios pone todo en su lugar. Fíjate. La necesidad, eso fue su propósito. Sí. Em, Estamos en un país que está mezclando gente, personas con sueños que quieren cruzar hacia Estados Unidos, no pueden, se quedan Exactas son aquí. nuestras necesidades y nos queremos agarrar de todo para salir. Y salimos, ¿eh? Salimos. De alguna manera u otra salimos. Pero es la fe. Todas esas personas con ellas traen su fe, su espiritualidad. En Tijuana recibimos 3,000 haitianos hace 9 años y trajeron su fe. Y se me ha hecho una curiosidad muy interesante verlos cómo van a los altares de la Santa Muerte y dejan su respeto ahí y hacen lo suyo, pero Mm. se dan cuenta de que aquí pues, es como la deidad local, ¿no? Me ha comentado en entrevistas y ha hablado sobre palo, mayombe, santería, espiritismo. Eso independientemente de este espacio donde estamos, de esta parte de su fe. ¿Usted tuvo formación espiritual en eso o es algo que... No, la santería trabaja con los santos Claro, y palo levanta a los muertos. Pero yo como soy bien metiche me voy a todas partes. Nunca me he rayado, nunca me he metido ni a santería ni a palo. Es una religión cabrona. sí, Tienes que ser chingona, irte al río, irte a Acapulco y hay para todo hay una edad. claro. Pero yo sí me voy a un toque de tambores, me gusta ver cómo bailan,
cómo bajan los santos, cómo brincan. Digo, bendito Dios. Me gusta ir a una misa espiritual y me siento y escucho y me gusta. Y no dejo de ir cuando me invitan. Pero meterme ahí no, ir. Aprende para que no te cuente. El hecho su manera de ser tan abierta en ese aspecto, ir a, Ajá. eso es algo que igual, las personas que son muy en su caja, que tienen una espiritualidad muy cerrada, lo ve así como que, ¿no? Ay, como que el ser abierto, no juzgar y tener esa habilidad de experimentar y ir A todas partes. Pero ¿dónde crees que me gusta ir más? a Al donde le gusta ir panteón. más, al panteón. Le digo, No, olvídate. Yo, mira, caminar en si voy panteón. a Toluca, si voy a Puebla, a donde tú vayas, yo voy. Pero llévame al panteón. Porque llegando yo ahí le doy gracias a la muerte de que llegué con bien. Y me meto al panteón. Ay, qué bonito. Es un espacio que usted considera donde puede, Ay, hay donde yo puedo sentirme con mi madre a gusto, los ¿no? panteones. Ay, sí, le llevo sus Aquí flores. hay algunos que me han visto que yo soy bien panteonero Ay, también. yo también. Y me meto y le doy gracias. Mm, Le doy gracias porque estoy aquí a la muerte, pero es que es un espacio tan tranquilo. Que ese espacio sí es mío mm, para mí? Aquí no, mi vida. sí, Aquí no es mío. sí, aquí de todo. ¿Qué vale? Es Sí, de todo el que viene y es es su santa muerte que tita, no, mija, es de ustedes. Yo de ella no alcanzo ya ni un dedito, madre. Se me queda bien. De veras, hija. Pero ir al panteón, ahí ahí sí es es, un es espacio de usted ahí. mío. Que siento lindo. Será verdad, será mentira, pero si hay árboles. Ay, qué bonito. Aquí anda la niña hermosa. Gracias, madrecita, por acompañarme. O sea, pero cada quien busca en donde se siente a gusto. Claro, claro. Ah, A mí los panteones. a mí los panteones también. Y Interesante. me llaman, y me llaman. Y voy y todo. Y Mi madre me enseñó la tradición de adoptar una tumba abandonada. Entonces, cuando tengo oportunidad, voy a un panteón y veo una tumba abandonada y me pongo manos a la obra. tu mamá no era bruja. No, no sé, no Yo sí. sé, no sé, no sé si sea o no, Mira, pero yo voy al panteón, mijo. claro, Ahí te voy. a ver, Yo voy al panteón, le doy la vuelta para acá, para allá, para allá. Y dije, esta es para mí solito. Me le cuadro a donde no hay nada. Que esa tumba ya ni se acuerdan de ella, que está sumida, está chueca. A esa voy. Y me le cuadro y le llevo sus flores. Compro flores y dejo donde yo quiera, pero en especial en esa tumba. Y yo le digo a mi flaca, "Ay, flaquita, ahí llevo una veladora. Y la prendo, le digo, "Ay, flaquita hermosa, vengo a darte gracias, porque tú estás con los olvidados, madrecita linda. Aquí estoy yo, madre. Gracias. Pues ya le platico un ratito mi vida para tener un descanso espiritual. claro, Ay, siento bonito, aunque no estoy ahí. Y luego llevo monedas, que ese es mi problema. Y órale, aventar monedas, órale. Que socorra la muerte a toda la gente que no tiene. Que la bendiga a todos. Y me encanta aventando monedas como bolo, pinche loco. Por Dios. Y le digo, ya me voy, flaquita. Cuídame, madrecita. Apago mi veladora, porque tú sabes que en un panteón no la puedes dejar. ¿por qué no puedes dejar la La veladora prendida? veladora, ¿quién la va a ver? Nadie. Si se apaga, ¿quién me la va a prender? Mejor me la traigo y se la prendo aquí. Y vengo súper feliz. Pero hay que ser agradecida, porque ahí, pues a lo mejor llego ahí, a lo mejor no. Pero de viva ya fui. De veras, de veras. Y entro al panteón y soy feliz. Y, y no me gusta llorar. Ay, que se murieron, chingue su madre. A rezarles, a ser agradecida. Porque esa gente se debe de ir feliz. Ahora mi madre, yo no le lloré, se murió mi marido tampoco. Y quien se muera, menos le voy a llorar. ¿Qué le lloro? Porque en vida no fui buena.
¿Por qué en vida no les dio lo que me tocaba darles? ¿Por qué en vida somos tan desgraciados y tan infelices? En vida hay que dar. Un taquito, un centavito, un cafecito, dalo. Ahorita que la gente que tienes alrededor está viva. Dales. Si una gente se le acerca y sabe que tengo mi hijo en el reclusorio, tengo un diecito, váyase a verlo. O sea, buenas obras puedes Claro. hacer y con lo más mínimo. Entonces, pues yo me siento chingona, yo no tengo por qué llorarle algo que ya se fue. ¿Por qué no le lloraste en vida, güey? ¿Por qué en vida no fuiste una buena persona con esa gente? Entonces, ¿para qué se la mamada de que te quieres aventar al joyo y que, ay, no mames, no, me cae mal eso. Gracias a Dios a toda la gente que yo me he acercado, a la gente que se ha muerto, en sus últimos momentos yo he estado con ellos. Es bonito. Da lo que tienes que dar. Se acabó, que se vayan. Siéntate y vuelves a nacer, Enriqueta Romero Paredes. Pídele a Dios que a tu madre te la deje de un ángel espiritual. Pídele a Dios que tu marido esté contigo para que te cuide. Claro. Porque al fin de cuentas tú estás solita, güey. Tú no tienes a nadie, mija. Entonces, que los muertitos te cuiden. Ese es mi modo de pensar, Una niña. relación con los muertos. Sí. Eso- Y ni se te va a presentar, ni te va a agarrar, no mames. Tú vas a sentir, por ejemplo, yo, me siento aquí, estoy, pa. Y de repente así, entre que veo y no veo, veo una silueta de 1,80 m. Digo, ay, Recito, aquí estás, gracias por venir a cuidar a mi marido. Y ya, es todo lo que puedo hacer. Estamos eh, atravesando muchos cambios en nuestra realidad actual. Como usted dice, el mundo cambia rápido, Y está cambiando mucho. muchísimo. Yo te voy a Entre, platicar rápido, tocaste ese claro, tema. Yo, cuando hace 23 años, fíjate lo que te digo, había puras santas muertes, todo de muertes, todo. Fíjate lo que todo. Altares, suelos grandes, todo. todas las imágenes. Van pasando los años, pero yo voy para allá, vengo para acá y empiezo a ver. Ah, chinga. Está la Santa Muerte, está el Eguá, Changó, Yemayá, Oshun. Mezclado, Aquí en este altar mío, en este cachito claro. mío, camino para allá y está el leguacito. Ay, bendito sea. Salam aleikum, aleikum salam, ¿no? Y allá veo, y digo, bueno, qué bonito, ¿no? Hasta ahí me quedé. Claro, Ahorita te viene claro, lo bueno. claro, claro. A la vuelta de los años, hay altares del patrón. Y me quedo así, grandísimos. Que aquí los vienen a poner. Usted lo vio, la primera vez que lo vio, cuando decimos el patrón, para las personas que no son de esta cultura o no son de esta parte del mundo, el diablo. Muchos nombres, muchas formas de representación y todo. El diablo. El diablo, el ángel caído. El diablo, el antagónico. Tiene muchas representaciones, Ah, te voy a decir. claro. Satanás, Lucifer y miles. Sí, Pero te queda chata. Yo digo, ay, y me la hace coquetita y me los quedo. Hola. Ah, le digo, qué bonito tu altar, mijo. ¿Quién es? Guau, vale, güey, está bien bonito tu altar. Y le doy la mirada y puro diablo. era el diablo. Puros diablos. Mucho se habla sobre, igual como la muerte estuvo oculta o escondida, que mucha gente Y también salió. y también se habla mucho de que el diablo está saliendo, se está presentando. Bendito sea. Eh, cuando usted lo ve presentándose públicamente, interesantemente aquí, como que aquí es donde empiezan a, es el Exacto. espacio. No, pues yo me le persino. Yo le digo, ay, patroncito. Bendito seas, patroncito. Se acabó. Tú tienes tu diablo, yo tengo mi muerte. Entonces, hay que sabernos respetar.
Tú sabes por qué crees en el diablo, yo sé por qué creo en lo mío. No hacemos daño a nadie, Claro, claro. pero sí estás viendo los cambios. El diablo estuvo escondido en la fe aquí de la comunidad y repentinamente salió, o No lo sabes, porque tú no puedes. Yo te estoy diciendo que toda la gente que viene aquí no es de aquí, claro, es de Azcapotzalco, de por allá del reclusorio norte. Esos son los altares que traen aquí. de cierta manera a lo mejor ya estaba atrás, tras puertas. Yo les pregunto, qué bonito, ¿cuánto tiempo tienes? Tantos años y dices, igual que la muerte siempre ha existido, pero no había salido a No la sé, luz. aquí ve al patrón, lo ve a la luz. Eh, no todos comparten la misma visión que tiene usted. No, Y hay personas que ven una representación que por les miles de da años, miedo. que miles de años nos la han puesto enfrente como que te va a comer, te va a bajar las patas, ten cuidado, te vas a ir. Eh, ¿Qué cambia? ¿O qué cambia con usted? ¿Qué ve diferente usted que las personas que ven eso negativo? ¿Por qué con usted, porque usted lo está viendo de una manera más abierta o con amor? Porque tuve que caminar a donde está, tuve que ir ahí para aprender. No nada más es a lo pendejo, ay, le tengo miedo. No, no, hay que caminar. Y yo caminé a donde tuve que caminar, ¿Dónde está? a donde está, y me fui a Pachuca. Eh, Para las personas que no conocen Pachuca, en Pachuca hay un santuario, una Del iglesia. diablo, de la Santa Muerte, o sea, ahí hay todo. Cada quien que cree en lo que quiere. Claro. Pero yo fui ahí, y se me hizo bonito. Mucha tranquilidad, mucha paz. Dije, ay, creo que de aquí soy también. Tuve que llegar hasta allá para saber de qué se trata. Usted fue con curiosidad, no fue sin invitación, usted No llegó, necesito invitación, yo me usted, meto. No, usted yo nomás llegué llegó, solita, yo llegué. llegó sin anunciarse ni nada, nomás No llegó directo. tenía, pues ni sabía ni quién estaba ahí. ¿Qué es lo que, qué es lo que siente cuando llega a un lugar de devoción? Imagino que nunca había ido a un lugar de devoción tan Ujú, abierto al patrón, ujú. ¿no? Usted llega, usted llega a este espacio y ¿qué siente? O sea, muchas personas tienen, Sientes lo mismo que estar en ese altar, que estar en la iglesia católica, que estés en santería. Es fe. Todo donde llega eso es fe. Aquí Dios me puso una prueba tan hermosa. Hablo de Dios. Una prueba tan hermosa que cuando llegué allá, regresé, fui de vuelta, me llegó un señor aquí y me dijo que cuando lo llevaba, y yo le dije, lloraba, y me dijo que tenía un niño con cáncer en la raza, que estaba allá, terminal, casi. terminal. Y pues que nos vamos. El niñito, su mamá y todos, y yo y otras personas nos fuimos. Y busqué al señor Oscar, El obispo el negro obispo negro. para muchos el obispo negro, Ujú. Oscar. Y le dije, oye, te traigo un niño con cáncer. Así, así. Le dije, espérame tantito, me dijo a mí. Siéntate. La gente de ahí inmediatamente, el sillas, ya me senté. Así. Y me esperé minutos y llegó él. Él llegó. El niño lo tenía yo ahí sentada. Así, Moribundo. ya. Y llegó y lo veo que viene para acá y dijo, ahí viene Oscar. Llegó, se paró al niño y se lo paró aquí. Y dije, se va a caer, se va a caer. Ah, no se cayó. Que le hacía miles de cosas, le jalaba, le limpiaba y todo. Y yo, y le dice, a ver tú, ven acá.
llévatelo a caminar, pero no lo agarres. Dije, su mamá lo traía así, manito. El altar es grande, fue, le dio la vuelta al altar y regresó. Eso. Ay, dije, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Sabes qué le dijo el niño? Oye, ¿por qué tienes tantos demonios? Y le contestó él, es que es su fiesta. ¿A ti no te hacen fiesta? Y el niño le dijo, sí, se pone, estoy haciendo su fiesta. ¿Cómo se sentiría el niño? No lo sé, pero sí le dijo, oye, ¿quién me curó? ¿Sabes qué le contestó Oscar? Dios. Y el niño le dijo, no es cierto. Dios no, porque yo siempre le pedí. ¿Quién me curó ahorita? Dios. El niño paradito. Eso aprendí. Que esa hermosura es para hacer bien. Ahí aprendí que él también. Y Oscar cura a toda la gente. Es un aspecto más de esta realidad en la que vivimos y una otra energía más que tenemos incluida, ¿no? Ignorarla, cancelarla, hacer que es una cosa mala, ocultarla, esconderla, no nos hace bien. Aquí hay que aprender. No te quedes con que, ay, será verdad, será mentira. Ay, no, yo agarro y vámonos. ¿Qué puedes perder? Pero ganas mucho aprender. Ah, que no te gustó, pues no regreses. Pero sé muy abierto. Ay, está bonito, ay, qué bonito, ¿no? Con respeto. Claro, Eso es muy bonito. claro. Con respeto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ve con respeto. Tú ya fuiste ahí. Sí. ¿Y qué te pareció a ti? Eh, el tamaño y la devoción, yo no sabía que existía tanto. ¿Qué ahora? Eso fue la primera, como que me frenó, de que, ay, esto es tan grande ya, ¿no? Eh, las ofrendas son diferentes Sí, porque y es eso otra tú, energía. o sea, si tú le vas a ir a dar gracias, cómprate una cabeza de puerco chingona. Padre mío, gracias, gracias. Unos corazones. O sea, cada cosa tiene lo distinto, ¿me Para mí se entiendes? sintió como ir de visita a una casa de alguien. Si me hubieras preguntado, Mías, como antes de eso, ¿cómo se va a sentir ir a la casa del diablo? No te hubiera contestado que, pues como una visita muy, todos me trataron muy bien, No, todos yo bien no gentil. voy. No, pero no era eso. Era, Tiene uno que ir, hacerse uno presente para saber. claro, Pues no regreses, pero ya no hay quien te cuente. claro, ¿Quién te diga esto es así? Ya no hay. Tú estás viendo la verdad. la experiencia, no te va a mentir. Por concluir, doña, eh, muy pocas veces tenemos la oportunidad, tanto los que estamos escuchando esto ahorita como yo, de estar en un lugar como este, de estar en un lugar como usted dice que no es de usted, es de muchas personas aquí que le contribuyen con su presencia, con sus plegarias, con amor y con devoción, con música, con comida, infinidad de cosas. Eh, a muchas personas que me han comentado a mí, me han preguntado, ¿cómo puedo conocer esta fe? Y les digo, vayan a Tepito. Vayan a Tepito un primero o vengan aquí en uno de sus días festivos. Y hablen con la gente y pregunten y caminen Y vean y cómo les brillan los ojos, la felicidad a la gente. yo siempre les digo que en un libro no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en una, no sé. Lo que yo como que he aprendido de usted y especialmente ahorita después de esta conversación es que la experiencia es esencial. Ir, ver y experimentar, ver con tus propios ojos y que tu corazón sea lo que Mm, ¿sí? eso es. Las personas que quieren venir aquí, cuál es la orientación que les vas a dar? Bueno, no es aquí, porque hay gente que vive muy lejos. Claro, Pero cerca puede haber un altar de la claro. muerte. Ahí que le cuadren, que le pidan, que le digan. No ocupan a nadie. Ellas tienen, no, a nadie, no, a nadie. Nada. Que se vayan a parar, que le recen un Padre Nuestro, una Ave María. Y solito aquí te llega tu tranquilidad. Dices, ay, bendito sea Dios, me siento bien.
Gracias, Santísima Muerte. Gracias. Y vete. Ya regresarás cuando te dé la gana, porque tú mismo vas a saber cómo reacciona tu cuerpo al haber ido ahí. Solito. Aquí no hay No hay que, otra. ay, que híncate, que. No. Que me nazca ir ahí. Que les nazca venir, Sí, para saber, para aprender. que les nazca hablar y preguntar, que les nazca abrirse a la experiencia de venir aquí con una ofrenda, con un chicle, o cualquier lugar que sea un altar público y que donde la puedan visitar y la puedan ver. Es Sí. eso. Eh, tenemos devotos jóvenes, tenemos devotos viejos, tenemos personas que están descubriendo esta fe. Aquí está con nosotros Eddie, que lo acaba de descubrir, ni español sabe hablar, pero aquí está, Pero aquí está pero aquí feliz. está porque en ella Y a él le vas a preguntar, ¿qué sentiste? Entonces ya te va a decir qué sintió a él. Todos sentimos distinto. Ay, me sentí bien, tranquilo, dices, qué bueno. de la fe, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Porque El hocico, el hocico, sí. eso es lo que debemos de Una, cuidar. una cosa es fe y otra cosa que hables pendejadas, ¿me entiendes? No porque vas a creer en ella, vas a engañar a la gente. No le vas a decir, ay, que yo, que. No. Tranquilita, humildita. Queremos, ay, no es que yo la vi, que se movió, que la veo ahí parada. Por favor, no engañen a la gente. Que cada quien busque y se acerque a la muerte, a Dios, a lo que quiera, pero que sienta. De veras. Pues creo que con eso cerramos, doña Guetta. Correcto. Ha sido uno de los momentos que más me ha transformado mi vida venir aquí. Creo que me dio lo suficiente para seguir adelante con lo que tenía que hacer. La presencia de ella, su bendición, doña Guetta, que me dio, que la cargo conmigo para donde quiera que voy. Eh, muchas gracias por lo que ha hecho por ella. Muchas gracias por lo que ha hecho por esta comunidad que, como usted dice, ya a mí me sorprende constantemente dónde me la llevo a encontrar, ¿no? Altares, Donde altares por quiera, donde donde quiera. quiera. Y siempre que la visito y la veo, es como si estuviera aquí otra vez. Sí, Em, muchas gracias por eso. Yo sé que ha sido un trabajo de vida y se reconoce. y aquí eh, estamos. y aquí estamos. Muchas gracias.